Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco y te doy la más cordial bienvenida a este seminario Derechos Humanos y Derecho Fiscal. El viernes de la semana pasada subí un video relativo al curso seminario de lógica jurídica. Y en esa tercera parte, una de las secciones del video hizo especial énfasis al tema relativo a la tolerancia. El video es un poco extenso, dura unos 47 minutos. Generalmente soy de la idea de que un video no debe de durar tanto para no distraer la atención del oyente, ya que por pedagogía en general la atención del oyente llega a concentrarse en su punto más alto en los primeros 15 minutos y posteriormente comienza a decaer. Por eso es que en este canal, como en el de tu comunidad fiscal online, generalmente lo que tiendo a subir son videoclips, tratando de que los temas sean cortos con el propósito de no distraer la atención, de ir al grano y de que sea más pedagógica la exposición. Ahora, no obstante, el video anterior fue extenso porque el tema así lo amerita y pienso que se llegan a conclusiones bastante valiosas respecto a la teoría del lenguaje aplicada al derecho, el lenguaje como derechos humanos y el valor de la tolerancia respecto a la libertad de expresión. El objetivo de este audio es volver a subir la sección que interesa por lo que hace al tema de la tolerancia. Existe en general, debido a los medios de difusión, una promoción bastante sobreponderada en relación a lo que es la tolerancia y respecto a una promoción gratuita de que cualquier manifestación, sea cual sea esta, debe de ser soportada por los ciudadanos. En un total dejar hacer, dejar pasar, de tal manera que incluso los propios medios han difundido como una obligación moral el hecho de que todas las personas tengan la posibilidad de manifestar cualquier tipo de idea y por ende de ahí se derive la obligación de la sociedad a soportar cualquier tipo de opinión. Y aquí viene el cuestionamiento por una parte acerca de qué es la cultura, cuáles son los límites de la cultura, hasta qué tanto la cultura construye la civilidad y realmente también el cuestionamiento de cuáles expresiones son constitutivas de cultura y cuáles no. El gran cuestionamiento que me viene a la mente es que la cultura es el conjunto de aspectos sobre los cuales se erige toda una sociedad, que le dan base y le dan estabilidad, e igualmente le dan identidad y la capacidad de defender y de auspiciar esa identidad ante una comunidad internacional, e igualmente la cultura es uno de los aspectos que da valor y distinción a las naciones. De ahí que, después de reflexionarlo, pienso que en el audio anterior, relativo precisamente a la lógica jurídica y específicamente a la lógica sobre el lenguaje, a la epistemología y a la libertad de expresión, sea bastante rescatable el contenido del análisis rápido que se hizo a lo que es la tolerancia y su análisis, si bien no desde una perspectiva moral, con el propósito de desapegarme de lo popular, de lo que se difunde en los medios, sí al menos desde una perspectiva jurídica, puesto que respecto al derecho sí existe una obligación y es la obligación de hacer respetar los principios constitucionales que ostentan la libertad de expresión
como sus límites. De ahí que sea importante conocer que, si no moralmente, al menos jurídicamente, es posible que en juicio e incluso ya ante nuestros máximos tribunales se pueda llegar a discutir en relación acerca de qué temas por rigor jurídico no deben de ser tolerados, y que no deben de ser tolerados no porque se cuestione, repito, el contenido moral o inmoral de la idea que se difunde, sino que no deben de ser tolerados jurídicamente porque el contenido puede bien atentar contra la paz pública, puede atentar contra valores de terceros o puede poner en riesgo valores que la sociedad ha estimado y ha depurado ya como indispensables a respetar, y que puede ser que la persona que difunde una idea errónea respecto a los mismos, por su propia incultura, no conozca ni tenga bien depuradas en su mente esos valores y por ende sea válido jurídicamente que a esa persona se le sancione para que no atente contra derechos humanos superiores. Por ejemplo, si hablamos de el derecho a la salud, muy válidamente, de una forma bastante tolerada, existe la posibilidad, por ejemplo, respecto al derecho de la salud, es muy popular la existencia de creencias de que la quimioterapia pudiera llegar a ser más dañina que un remedio natural, cuando en realidad detrás de un tratamiento de quimioterapia existen investigaciones científicas que avalan el tratamiento y que han demostrado que son útiles e indispensables para que una persona conserve la salud. Y en controversia pueden existir familiares en relación a un pariente que requiera dicho tratamiento y a su vez familiares, unos que se opongan a que éste sea tratado a la quimioterapia y se le presente al paciente un placebo, o bien también puede ocurrir que existan otros familiares que, por el contrario, con el ánimo de tolerar, determinen si está bien, apliquen a mi familiar el placebo e igualmente dénsele las quimios, y sin embargo contraponerse las creencias de una parte y de la otra, poniendo en riesgo así la salud del paciente. Y es aquí donde muy válidamente la parte que tiene de su lado a un saber científico podría llegar a llevar a juicio la necesidad de someter la tutela del paciente afectado, si es que este, por ejemplo, fuera un menor, para que finalmente se le dé el tratamiento. Luego, aunque pudiera de primera vista parecer un acto de intolerancia, la realidad es que jurídicamente no es válido soportar opiniones poco lúcidas que pongan en riesgo la vida de este tercero. Como ustedes pueden deducir, este es solamente un ejemplo de muchos de los que se pudieran dar en torno a el cuestionamiento de en qué momento debe dejarse de tolerar la expresión errónea de ideas. Toda ocasión que esa expresión pueda ir contra la licitud del contenido de la idea que se difunde. Por esto es que me parece muy pertinente en este audio llevar por separado de nueva cuenta el contenido relativo a la definición de tolerancia que se expuso en el video anterior.
Así es que a continuación en este mismo audio se vuelve a transmitir qué es la tolerancia y cuáles son sus límites en materia epistemológica y en materia de libertad de expresión para efectos legales. Por su parte, la argumentación jurídica, bajo el análisis de la validez y veracidad del contenido, se vale de la estructura formal aportada por la lógica para brindar un argumento en primer término convincente y en segundo término verdadero, con la finalidad de imponer a los agentes en el procedimiento la verdad jurídica que merece hacerse valer en el caso concreto. De lo anterior se deduce que no todas las manifestaciones ejercidas bajo el derecho de la libertad de expresión son lógicas y tampoco tienen por qué serlo. Algunas de estas manifestaciones podrán o no encontrarse debidamente argumentadas, y sin embargo, aun estando bien argumentadas o no, podrá tenerse o no el derecho a la libertad de expresión. De tal manera que el hecho de que se use la lógica o no en la expresión de un mensaje pueda ser también o no válidamente exigible. Esto es lo que nos conduce a establecer la premisa básica sobre la cual el mensaje emitido merece ser calificado de jurídico, antijurídico y de tolerable o no. Y esto también nos conduce al problema a indagar en qué caso merece el lenguaje y la manifestación de su contenido ser tolerado e incluso protegido por el sistema legal, y cuando un mensaje emitido conforme a la lógica o sin ella también merece ser sancionado como no tolerable. De esta manera, el siguiente punto exigible a aclarar es de qué manera la tolerancia juega en la regulación de la libertad de expresión y la determinación de la juridicidad o no del mensaje transmitido a través del lenguaje. Escribe la Real Academia Española de la Lengua que la palabra tolerancia es un sustantivo que deriva del verbo tolerar, y que éste como acción implica el permitir algo que no se tiene por ilícito, sin necesidad de aprobarlo expresamente. Y adelante pone como uno de tantos ejemplos que se pudieran dar el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es muy importante la definición previa al ejemplo, porque el tolerar entonces, así definido, implica por el sujeto activo, tolerante, el soportar una acción por un pasivo tolerado, en cuanto se den, a fortiori, dos circunstancias, una de ellas legalmente exigible y la otra de contenido volitivo y potestativo. La primera circunstancia legal exigible es que el acto tolerado sea lícito. La segunda circunstancia accidental volitiva es que no se apruebe expresamente el acto tolerado o no por el sujeto activo tolerante. Respecto al primer aspecto, es decir, a la circunstancia exigible legalmente, se torna por tanto una obligación del sujeto activo tolerante el denunciar todos aquellos actos oponibles a la juridicidad. Y esto es claro so pena de que se incurra en una conducta legalmente tipificada y consecuentemente el sujeto activo tolerante sea recurrente también en la aplicación de una sanción a causa de guardar silencio. La segunda circunstancia es volitiva e implica que el sujeto activo, para ser tolerante, no califique en ningún sentido el acto materia de tolerancia, bajo la condición lógica de que se cumpla la circunstancia exigible de índole legal.
Luego, como objeto de regulación y análisis, toda ejecución de la libertad de expresión y consecuentemente de la emisión de mensajes es y merece ser libre, en tanto cumpla la condición de adecuarse al marco de la juridicidad. Por ejemplo, el mensaje debe cumplir la condición de no oponerse a una norma. Y para que se evidencie a su vez que el receptor tolera el mensaje transmitido, ese alguien receptor tiene que omitir, calificar si el mensaje es o no, ya sea correcto, válido o veraz. Pues queda claro con esto que incluso mensajes incorrectos, inválidos o no veraces pueden no oponerse a la ley y por lo tanto podrían merecer el ser tolerados. Llegado a este punto, hemos de sintetizar que hemos hablado hasta el momento cómo el lenguaje sirve de herramienta para la realización de la especie humana a través de la supervivencia mediante la aplicación del mismo al contexto natural con el propósito de que la especie pueda sobrevivir. También hemos hablado que el lenguaje como derecho a la libertad de expresión se encuentra tutelado por las cartas constitucionales con el propósito de que se garantice a todos los miembros de la especie emitir un mensaje. Igualmente, como se deduce del tema de la tolerancia, en tanto que los mensajes transmitidos por los agentes que así lo realicen no se opongan a la ley, merecen ser tolerados. Esto implica luego que no todos los mensajes transmitidos en uso del lenguaje, aun cuando no se califiquen de ilícitos, sean válidos, correctos o valiosos. Luego, hasta el momento, como puedes apreciar de este audio, se desprende en qué casos merece tolerarse y en cuáles la tolerancia debe de sacrificarse en aras de protegerse los bienes jurídicos tutelados. Espero este video te sea de utilidad. Te recomiendo suscribirte a este canal para que te avise de nuestras actualizaciones. Hasta luego.